capacidad para producir impactos en las vidas de ellos. Creo que con esta modalidad vamos a poder generar eventos culturales de impacto, y tienen que entender lo que se puede entender. Un curador puede sacar un crédito para hacer un viaje de estudio a Europa, o un artista puede comprar la cantidad necesaria de material que necesita para hacer un proyecto artístico, o una editorial puede pedir un crédito para poder realizar una impresión. Así que creo que estamos bastante completos, estamos bastante comprometidos. Vuelvo a repetir, estamos comprometidos sobre todo con la historia del fondo. Y eso sobre todo. Si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, Marta. Te la esperaba. No, en realidad les cuento que como que la dinámica es que las preguntas son cuando termina la mesa, pero cuando termina la mesa se nos van los temas. Así que por eso estaba hablando con Maru si podemos concretar. Me parece que... Como me quedan 5 minutitos. Ah, genial. Yo estuve mirando, yo hablo mucho del fondo, vos sabés que yo es una institución que la quiero mucho, en las buenas y en las malas. Y también lo que hablamos mucho en FADAM es sobre la página del fondo, que es muy clara, ¿no es cierto? Yo siempre digo, naveguen en la página del fondo, metámonos periódicamente en la página del fondo. Ahora, por algo que pasó, y te pido disculpas si estoy reiterando un tema, nosotros reunimos asociaciones de amigos que son ONGs, como decías. ¿Cómo ONGs pueden acceder a algún crédito del fondo o no? En la actualidad, como ONG, pueden acceder al concurso, al concurso de subsidios. Creo que se van a destinar para 20 ONGs un subsidio de 2 millones de pesos, y van a ser concursables para elegir las mejores. El tema que tenemos que entender en esta nueva matriz del fondo, que los subsidios empiezan a figurar desde un lugar secundario. Si nosotros, el Fondo Nacional de las Artes se dedica a subsidiar, estamos en una problemática, es decir, al subsidiar todas estas últimas gestiones, lo único que logró al fondo es ponerlo en una situación muy complicada. Recuerdo, los 4 últimos años de vida recibió recursos del Tesoro, y hasta en promedio el 40%. No tenemos ese recurso adicional. Desvirtúa el espíritu del fondo, que es otorgar préstamos. Pero préstamos sí podría haber. Sí. Porque a veces hay un cuello de botella. Sí, puede haber préstamos. Los préstamos pueden haber. Los préstamos para las ONG tendrían que cumplir la parte esta del cogarante, pero sí está abierto para todos. Porque FADAM reúne más de 110 asociaciones de amigos de museos, con lo cual no hace falta que yo diga que el Bellas Artes es uno, con todos los medios que tiene, y que uno tiene mucha tendencia a pensar en los museos de Buenos Aires, que por un tema, voy a hablar de economista, de densidad de población, tienen más recursos, ¿no es cierto?, que los que pueden tener en las provincias, no me parece, en el interior. Y yo creo que para las asociaciones de amigos de museos chicos, o de museos que están en las provincias, que suelen ser más chicos, tener un préstamo, y reitero, porque no tienen el fondo grande o total para hablar correctamente de entrada, pero lo pueden devolver, y a través del fondo, que es una entidad ética en cuanto a su manejo financiero, porque, como vos decís, Hugo Amacero, sería realmente bárbaro. Yo no sé de ninguna asociación que haya pedido préstamo al fondo.
es. ¿Alguien de acá pide un préstamo al fondo? No hemos recibido subsidios. Ajá. Sí, subsidios, sí, Pero para fotografía. Bueno, esto forma parte también de lo que decíamos al principio, cambiemos un poco la cabeza, no todo es un subsidio, ¿no? Porque si no, nosotros preguntamos por qué nos unimos. Claro, porque ahora estamos en época de subsidios. Pero explotarlo bien, pero digamos que es así. Perdón, Sí, sí. hablaste de cogarante respecto a las ONG. ¿Quién puede ser un cogarante de Un una cogarante ONG? puede ser un integrante de la ONG. Una persona Ya, física. claro, veamos, un préstamo de 10 millones son hasta 48 horas, hasta 48 cuotas, son cuotas de 200.000 pesos. Se actualiza por el promedio UBA nada más. Pero bueno, cuotas, devolver el dinero en 4 años por cuota de gobierno. Sabemos que está la problemática de devolverlo, pero bueno, tampoco lo hicimos lo más extenso posible para que sea maleable. Claro. Yo tenía una pregunta. Sí, por favor. Bueno, yo soy Pilar Lauría, representante del Museo Histórico Provincial de Santa Fe. Así que bueno, gracias a Madame y felicitaciones por eso. Es súper interesante, pero quería saber si el fondo tiene como algún interés particular, porque la mayoría son museos muy pequeños, bastante decaídos, que siempre es el primer es que no se cae una pared más que tratar de revalorizar. Entonces, el fondo que representás, ¿cuál es como lo que intenta revalorizar de estos pequeños lugares que por ahí no tienen tanto material histórico o... No está en el espíritu del fondo dirigir los créditos y el fondo es completamente federal, es para todo el territorio. ¿Pero hay algún objetivo particular dentro de la solicitud del fondo? No, te vuelvo a repetir, el fondo no está alineado para hacer ningún tipo de reflexión acerca de ese tipo, está fuera de la militancia política. El fondo desde su inicio tiene que ser entendido como al margen de la política, al margen de las políticas de Estado. El fondo, de alguna forma, este sistema virtuoso de hacerse autosustentable es para que la cultura, todo lo que hará en el fondo esté separado de la militancia política, que es lo que vino sucediendo en todo este tiempo. Es más, creo que es una necesidad del fondo poder extender en todo lo que pueda cooperar a instituciones chicas del interior del país. Creo que es prioritario. Esto de arte registrado que hizo Miguel Pereira es una intención también de federalizar los recursos en 6 áreas y que cada área tenga una elección. ¿Y los préstamos se canalizan por el fondo o se canalizan directamente con el banco? Con el Fondo Nacional de las Artes a través de su plataforma, que es una plataforma muy amigable. La Gerencia de Comunicación hace todo un trabajo a través de las redes y a través de webinars y se siguen haciendo todo porque bueno, también es un cambio de matriz que hay que saber explorar. Y les vamos a dejar esta presentación, la pueden compartir y ahí tienen todos los links directos con cada línea de comento. Yo en realidad tu pregunta viene hacia el fondo, otorgaría un préstamo para mejoras patrimoniales, para mejoras edilicias. En general, los museos del interior tienen necesidades múltiples, o sea, entonces quería saber el fondo si tiene alguna prioridad sobre las solicitudes respecto de lo cultural o de lo patrimonial o de lo edilicio. Bueno, eso es lo que te contestó tu pregunta. No está en el fondo dirigir la atención. Si no en la medida que vayan llegando los pedidos, se van otorgando, se aprueba por el directorio tiene que decidir, se van aprobando por directorio, y si llega a haber un cúmulo muy amplio, tal vez haya algún tipo de elección, siempre favoreciendo el interior, lógico.
Pero no, adelante. Toda la problemática que de archivo hasta cambiar todo el sistema eléctrico, lo que se necesite. Bueno, Tulio se tiene que retirar. Le agradecemos a Tulio con un aplauso. Nuestra segunda invitada es la licenciada Liliana Graciela Varela, licenciada en Historia, actualmente subsecretaria de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Capital Humano. Ha sido directora general de Cultura del Senado de la Nación, coordinadora de la presentación del chamamé y del filet porteño como Patrimonio Material de la Humanidad ante UNESCO, y coordinadora responsable de la presentación del tango Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, proclamación UNESCO. Bienvenida. Gracias. Bueno, ya estar aquí, le agradezco más. No sabemos a quién estamos Al señor que se retira, pero cuando se retiró no lo aplaudiríamos en otro momento. Porque se iba a quedar de la mesa, por eso no se lo dio. Bueno, empieza. Por eso no se lo dio. Sí. Perdón, silencio, por favor. No, lo que quiero comentar es que es un día para nosotros, día de límite. Yo tendría que estar corriendo, no tendría que estar aquí, pero el funcionario siempre corre, ¿no? Y entonces estos espacios son gratos porque me permiten frenar, reflexionar y compartir venturas y desventuras de la tarea que desempeña, ¿no? Y cuando lo escuchaba Tulio, envidiaba el hecho de tener un fondo genuino para hacer las cosas. En mi larga carrera, en mi vida, he pasado por muchos cargos y por muchas situaciones, pero no ha existido nunca, a pesar de cómo ha crecido la noción de patrimonio, a pesar de haber llegado desde aquello monumental, aquello arquitectónico, a lo gastronómico, al inmaterial y demás, todo esto está pasando en el mundo, pero nosotros tenemos, la nación tiene, 27 museos que no fueron pensados para museos, primer tema, y que a otra escala tenemos los mismos problemas. El museo chiquito. A nosotros se nos caen los museos, se nos derrumban los techos. Es un tema potencial a escala, porque imagínense que nosotros no podemos medir de la misma manera el Museo de Arte de Tilcara que la Estancia Jesuítica de Córdoba, o el Museo Histórico Nacional o el Bellas Artes. O sea que nosotros tenemos escalas de museos, pero a pesar de que la noción de patrimonio ha cambiado muchísimo, porque imagínense ustedes que desde aquella primera noción de patrimonio, cuando se crea la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, fíjense que el título incluía los museos. O sea que la potestad de los museos era potestad de la comisión. La comisión nunca tuvo fondos propios. A veces cuando yo escucho, pienso, ¿leyeron la ley? Es la primera que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De todo el mundo, a mí me mandan cartas, yo no les puedo decir de dónde, de cualquier otro lugar en donde me piden que yo le arregle la iglesia al obispo de tal, al otro. Y nosotros no tenemos dinero para arreglarlo, pero no lo tuvimos nunca. Y la Comisión Nacional nunca se ocupó, en rigor de verdad, de manejar los fondos para arreglar ese patrimonio. Entonces, siempre fue una cosa aleatoria, porque el dinero venía de economía, venía de la Dirección Nacional de Arquitectura. Entonces, la comisión lo que hacía era controlar que no se hicieran desastres, nada más. O prever que ya estaban desastrosas las cosas. Por supuesto, se imagina, hoy antes de venir acá, a las 7 de la mañana, ya alguien me avisaba de cosas que vio en Catamarca, ¿no? O una persona de mi confianza, un arquitecto rarísimo de Córdoba. Y yo le decía, yo pensaba, ya te voy a contestar, le dije Horacio, y bueno, pero yo pensaba,
Algún problema debe tener la iglesia de Catamarca, no es eso. A ver, la curia tiene un renglón que se llama patrimonio. O sea, eso es dinero que tendría que distribuir según su saber y entender en las diferentes iglesias. Pero si nosotros, yo les digo, lo que pasó, doy un ejemplo. Se gastaron 1.000 millones de pesos en arreglar San Francisco de Asís, que amo esa iglesia, porque aparte tengo una relación afectiva muy fuerte, pero en detrimento de que eligieron esa. ¿Cómo la eligieron? ¿Por qué se eligen? ¿Cuándo se eligen? ¿Quién los elige? Entonces, el tema es de qué se tiene que hacer cargo el Estado, de sus edificios, de quién tiene que hacerse cargo de los edificios patrimoniales. Cada lugar, cada propietario. Si yo tengo un edificio histórico y soy un privado, me tengo que hacer cargo. ¿Qué obtengo si soy un privado? Alguna excepción impositiva. Con esa excepción impositiva tendrás que regularte, que no hagas las cosas que después la comisión sí te va a marcar con sus técnicos, que está bien o está mal para un lugar. Pero cuando se te cae un techo, sos vos el que vive en ese lugar, o la jurisdicción que determinen, el que se tiene que hacer cargo. ¿Por qué? Por eso la envidia con Tulio. Porque no tenemos un fondo para el patrimonio genuino, que venga de algún lado. Yo les digo, yo participé, no soy casi de 2 siglos, participé de la ley 1227 de la ciudad, y cuando llegamos al capítulo de fondo en economía me lo bajaron. Pero el tema es, los museos son entidades, por lo menos los 27 que dependen de caros, mantenimiento caro, seguridad, limpieza. Entonces con eso yo me gasto todo el presupuesto que me asigna la Secretaría de Cultura. O sea, lo demás para programar lo tengo que hacer con ustedes. Lo tengo que hacer con las asociaciones, lo tengo que hacer con, bueno, a veces de la unidad del secretario tiene una partida y puedo hacer algunas cosas, pero yo digo que este año, sin plata, se han mantenido abiertos todos los museos nacionales con inauguraciones, exposiciones, conciertos, porque hay un grupo profesional que se las arregló para sobrevivir. Y sponsors que tuvimos, gente que nos fue ayudando con cosas distintas, maravillosas. A veces son las cosas, a mí me conmueven, ¿no? Nosotros tenemos en este momento una exposición en el decorativo de Ari Brisi, y las empresas que nos apoyaron fueron empresas donde él trabajó. Acro, acrílicos, y entonces también tenemos la suerte de que la hija de Ari trabaja en el museo, así pero que... ¿qué te pasa con otros museos que no están en Buenos Aires? Porque el decorativo es casi el Bellas Artes, y bueno, consigue sponsors muy fácil. Te voy a contar. Estamos haciendo capacitaciones. Las capacitaciones ya no son solamente cómo cuidar el patrimonio, porque todos lo saben. Cómo cuidarlo lo saben. El problema es cómo generar recursos, ¿no es cierto? Bueno, te doy un ejemplo, la casa natal de Sarmiento, de San Juan. Que puedo hablar con convicción porque, bueno, es uno de los únicos viajes que me permitió hacer la administración. Así que fui allí y vimos todos los problemas. Es un monumento histórico nacional, está torcida el edificio, directamente torcido el edificio de la reserva. En el último terremoto tuvo una rajadura, está inhabilitada una sala. Bueno, ya llegó el dinero para la rajadura, o sea que ya vamos a habilitar una sala. El director, yo al principio le decía, el director ha sido designado directamente, todavía no estamos entrando en los concursos, pero yo lo conocía, no lo conocía personalmente, lo conocía por sus obras. Había trabajado en una biblioteca, la Biblioteca Franklin, una ONG, y yo veía que él se las arreglaba para manejar esa biblioteca que era maravillosa, producía y editaba. Yo decía, ¿cómo hace este hombre con una ONG haciendo tanto? Y entonces lo que hablamos con Renato fue, mirá,
primero no te gastes, todavía no había cobrado y ya estaba poniendo plata de su bolsillo. Ni acá en la provincia te conocen, le digo, sí, pero te vas a perder todo lo que estás poniendo. Pero después empezamos a hacer, junto con él, ¿no? Bueno, en las colecciones académicas en una provincia es más fácil, todo es difícil, pero también es más fácil por otra mirada, ¿no es cierto? Bueno, hay que organizarse para generar dinero. Hay que organizar. Empezó a pensar que él encima hacía algo de teatro. Entonces enseguida una de las chicas que hacía la visita guiada se transformó en Doña Paula y hacía la visita guiada y le inventaron una noche colonial. Ella hacía teatro, la bodega traía el vino, los productos regionales y con eso recaudó. O sea, chiquito. Pero bueno, ahora vamos a lo grande. ¿Qué hay en San Juan? Mineras, que siempre tienen que pedir perdón porque siempre algo desastroso hacen. Entonces, como tienen un área de responsabilidad social, estamos haciendo un proyecto para arreglar ese famoso edificio de la reserva que está atrás. Pero también vi que había aires acondicionados en el piso y le digo, escúchame, acá es a 50 grados. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pusieron estos aires? Bueno, no, porque la instalación eléctrica, ¿tienen el permiso de la comisión? Sí, bueno, listo. Entonces ahora hay que conseguir, y ahora le estamos hablando ya directamente a través de él al gobernador para que nos dé una mano en poner la instalación, porque con 50 grados el museo no funciona. Eso es así, eso es San Juan. Digo San Juan como un ejemplo y que tiene una especie de, no sé ya si de privilegio, de desgracia, de pertenecer a la nación, pero nosotros lo que estamos haciendo dentro de la dirección es capacitaciones. Eso sí, capacitaciones para todo, es decir, desde cómo embalar arte para mandarlo a otros museos, cómo archivar, cómo ver el archivo que tenés, cómo poder ordenar las piezas. Estamos dando auxilio a los archivos. Es decir, ya no nos importa el archivo que esté en el museo, porque el museo tiene un archivo. Entonces, y no saben cómo usarlo, cómo mantenerlo. Bueno, lo que estamos dando es mucha capacitación y tratando de tener un programa único de inventario de todos los museos nacionales, porque ese registro, les digo, yo tenía esta misma función en el 2001 cuando nos fuimos con el helicóptero y en ese momento, yo cuento esta anécdota, perdonen que sea autorreferencial. El 19 de diciembre del 2001 yo cité a todos los directores del museo que vinieron todos a la ciudad de Buenos Aires con sus inventarios. Hermoso día para hacerlo, ¿no? Pero quiero decir, cada gestión empieza un nuevo soft. Y entonces la gente del museo trabaja para ese nuevo soft. Se va la gestión y entonces, ¿cómo migramos todo? Y entonces es una locura. Y bueno, yo quiero irme con un soft único y un registro único. Y empezar a poder trabajar en redes. Porque el tema que nosotros tenemos, yo por ejemplo, la directora nacional del museo, que es maravillosa y es, además de magíster en historia, es archivera, el otro día fue al San Martiniano y dice, pero acá está el testamento de San Martín, ¿cómo no está online? A nadie se le ocurre que poner online el testamento de San Juan. Entonces ahí estoy movilizando también esos institutos que están un poco vinculados con... ¿Cómo? Sí, sí. Ya. Bueno, nosotros lo descubrimos y ya lo vamos a poner online.